Hola, buenas noches, ¿ahí me escuchan? Hola doctor, buenas noches. Hola doctor, buenas noches. Hola, doctor, buenas noches. Perfecto, pues vamos a empezar el tema de colitis, como normalmente se conoce. Por ahí me pusieron, creo, las definiciones, eso es muy bueno. Y CUSI sale, entonces, CUSI es un poquito más especializado, colitis es un poquito más generalizado. Sin embargo, vamos a tener mucha incidencia de consulta en todos lados, en todos rubros, por síndrome de intestino irritable. Entonces, por eso es que este tema es muy importante, es muy subjetivo, ya lo vamos a ver durante la clase, pero es muy importante verlo, ¿sale? Entonces, ¿estamos listos? Podemos ir iniciando. Recuerden cámaras abiertas de quien expone. Sí, bueno, ¿qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bueno, nosotros les vamos a presentar el tema de síndrome de intestino irritable y CUSI. El equipo está conformado por mi compañera Alex Berrios, Unric Jiménez, Eduardo Ortiz y su servidor, Brandon Ryan. Vamos a iniciar con síndrome de intestino irritable. Bueno, buenas noches doctor y compañeros. Bueno, pues vamos a empezar con síndrome de intestino irritable. Y bueno, pues el síndrome de intestino irritable se define como un trastorno crónico funcional gastrointestinal. Esto es muy importante. Es un trastorno funcional gastrointestinal y está caracterizado por dolor abdominal crónico y por alteraciones en el hábito de la defecación. Y esto va a estar en ausencia de una causa orgánica y pues añadido pues va a ser una enfermedad de etiología multifactorial. Entonces algo que tenemos que recalcar es que va a ser un trastorno funcional, el trastorno funcional gastrointestinal más común de este grupo y pues importante, va a estar caracterizado por dolor abdominal crónico y alteraciones en el hábito de la defecación. Acá arriba en la esquina superior derecha hay un cuadrito que dice colon irritable, colitis o colitis nerviosa. Comúnmente así lo conocemos, ¿no? Hay personas que dicen, no, pues es que yo tengo colitis nerviosa. Y pues es lo mismo, es el síndrome de colon irritable, de intestino irritable. Y bueno, para diagnosticarlo, más que nada se hace un diagnóstico por descarte, es decir, tenemos que ir descartando otras posibles alteraciones orgánicas en general. Y pues como dije, este es un diagnóstico por descarte. Entonces, no hay un estudio que digas, no, pues como por ejemplo en trastornos esofágicos, ¿no? Que veíamos que se utiliza la manometría. Pues en este caso no hay un estudio específico para diagnosticarlo. Todo se hace por medio de descarte, con otros estudios, con criterios clínicos y por lo tanto el tratamiento va a ser más empírico. Y bueno, aquí puse un cerebro y un intestino triste, porque pues va a ser una alteración en la interacción cerebro-intestino. Y vamos a ver más adelante en los factores fisiopatológicos que influyen. Uno de ellos son las emociones, es el estrés el que va a influir, eh, entre tantos factores. Siguiente, por favor. Ok, respecto a su epidemiología, vamos a ver que es el trastorno funcional gastrointestinal más frecuente, ya lo había mencionado en la diapo pasada, y va a estar presente en el 10 al 20% de la población a nivel mundial, y pues se menciona que este va a ser el motivo de consulta médica en el 12% de los casos. Se va a presentar también en unas edades entre 30 y 50 años con mayor prevalencia, y en sí se va a presentar más en los pacientes jóvenes. Esto puede ser por el ritmo de vida que llevan estos pacientes, entre otros muchos factores, ¿no? Que vamos a ver más adelante. El sexo femenino va a ser el más afectado y se ha encontrado que hay una relación de 2 a 3 mujeres por cada hombre afectado, y pues esto puede verse también influenciado por factores socioculturales. Puede ser que, bueno, se menciona en la bibliografía que muchas veces los hombres pueden no ir a consulta médica y pues aguantarse, ¿no? Mientras que las mujeres pueden acudir al médico cuando se presenten estos síntomas. Ahora, respecto a México, se menciona que la prevalencia va a ser entre un 4 a 35%, pero en otra bibliografía que encontré decía que hasta en un 60% se van a encontrar estas alteraciones en nuestro país. Y la presentación clínica pues va a ser variable. Puede presentarse un síndrome de intestino irritable con estreñimiento o con diarrea o mixto, donde el estreñimiento y la diarrea va a estar variando por momentos.
pero pues van a ser estas tres presentaciones principales. Y pues se habla también de un impacto en la vida de los pacientes. Si bien este padecimiento no va a causar la muerte, sí va a causar ausentismo laboral, va a causar pérdida de la productividad y pues un uso excesivo de los recursos de salud, porque es una enfermedad costosa. Y bueno, muchas veces, bueno, se mencionó en la bibliografía que muchos pacientes no acuden a consulta médica por lo que mencionaba anteriormente, pero también puede influir el estrés, eventos traumáticos al inicio de la vida y pues un miedo a padecer un posible cáncer. Entonces, esas podrían ser las posibles causas de por qué no se atiendan. Y bueno, esto es todo respecto a epidemia. Bueno, pasando ya a la fisiopatología, vamos a tener que esta patología como tal, pues se ha descrito tradicionalmente como un trastorno cerebrointestinal, ya que pues tiene muchas asociaciones o condiciones psiquiátricas y psicológicas, como mencionó pues Ulrich, las emociones, ¿no? Principalmente. Bueno, también está la ansiedad y la depresión. Hasta un 50% de los casos se van a originar o bueno, va a ser como la presentación a nivel de intestino, con síntomas intestinales que acontecen previo o durante la aparición pues de los síntomas psicológicos. Ahora, pues van a ser múltiples o diversos mecanismos los que van a participar pues en la fisiopatología de los síntomas en los pacientes con este síndrome. Incluyen principalmente, bueno, pues alteraciones en la microbiota intestinal. Aquí hay un término que es la disbiosis, que es la alteración en la microbiota intestinal. Hay registros de una menor prevalencia de colonización por metanobacterias. Las metanobacterias van a ser, obviamente, bacterias presentes en el sistema digestivo para digestión anaerobia. Y la Prevotella, que es una bacteria igual en la microbiota intestinal, que es de tipo gram negativa, es anaerobia estricta. Otra alteración, pues son las alteraciones en la permeabilidad intestinal, sobre todo en pacientes con síndrome de intestino irritable con predominio diarreico, es decir, que tengan diarreas acuosas. Este mecanismo también, pues, explica de alguna manera, parcialmente, la relación del síndrome con la activación inmune, que afecta, pues, localmente liberación de serotonina y, pues, una modulación sensorial y motora. Esto se atribuye, pues, como estamos mencionando, a un incremento en la ansiedad. Últimamente, si quieres cambiarle a la otra y ahorita te regresas a esa. Gracias. Recientemente se ha encontrado una mutación específica en un gen, que es el gen SCN5A, que explica, pues, un muy pequeño porcentaje de los casos, pero esto se debe a alteraciones mutacionales en subunidades alfa de los canales de sodio dependientes de voltaje. Esto va a hacer que, bueno, a nivel celular, pues haya una despolarizaciones cíclicas y haya peristaltismo u ondas lentas. Esto transmitidas obviamente pues al músculo liso para proveer el estímulo eléctrico para la contracción intestinal. También vamos a tener alteraciones de la función sensitiva, es decir, la hipersensibilidad intestinal y la motora, que es el tránsito incrementado o disminuido, que puede ser, respectivamente la diarrea y la constipación. Estos cambios pueden, pues, ocurrir después de un proceso infeccioso o inflamatorio después de un trauma psicológico. Y bueno, aquí en esta diapositiva tenemos el síndrome postinfeccioso, que es posterior a una infección gastrointestinal bacteriana, protozoaria o viral. Hasta en un 10 a un 20% de los casos, pues pueden persistir síntomas de tipo de este síndrome, del síndrome de intestino irritable. Y esto se explica por cambios neuroplásticos postinflamatorios e hiperalgesia visceral. La neuroplasticidad se define como un proceso que representa la capacidad del sistema nervioso. Bueno, aquí vamos a estar hablando del sistema nervioso entérico, ¿no? Pero el sistema nervioso va a tener un cambio en la reactividad como un resultado de actividades sucesivas, es decir, pues constantes, ¿no? Y bueno, esta reactividad que les menciono permite que el tejido nervioso pueda experimentar cambios adaptativos
o una reorganización en el estado fisiológico con o sin la alteración. Y bueno, por último tenemos la malabsorción de los ácidos biliares, que se ha observado una alteración en la función del transportador apical de ácidos biliares. Bueno, como podemos ver, pues esta patología pues es multifactorial y pues como mencionaba Ulrich, pues no tiene como un marcador para el diagnóstico, que es lo que vamos a abordar más adelante, pero pues sí son múltiples los mecanismos o los factores que desencadenan esta patología. Así, por favor. Ok, continuando con el cuadro clínico, pues vamos a ver que principalmente estos pacientes van a tener una alteración en el hábito de la defecación o hábito intestinal, que es lo mismo. Y pues ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Que van a presentarse ya sea con estreñimiento o diarrea, o ambos. Y pues también es importante hacer una buena anamnesis porque vamos a investigar alteraciones en la frecuencia del hábito intestinal. Y bueno, aquí es importante recalcar que puede haber personas que digan, no, pues estoy estreñida, ¿no? Pero tenemos que preguntarle bien al paciente cuántas veces hacer del baño, cada cuándo, la consistencia de sus heces. Y bueno, entonces muchas veces los pacientes pueden decir, no, pues es que yo estoy estreñido, pero realmente pueden interpretar estreñimiento como una frecuencia disminuida, ¿no? O que solo pueden, o que solo pujan para hacer del baño. Mientras que si tienen diarrea, pueden decir, no, pues es que tengo diarrea y no están haciendo diarrea, ¿no? Nada más están haciendo varias veces el baño, pero con heces consistentes, ¿no? Entonces, por eso es importante investigar bien esto del hábito intestinal. El dolor abdominal también va a ser frecuente. Recordemos la definición, que va a ser bueno, es parte de la definición, esto del dolor, y se va a presentar en el hipogastrio, este dolor, pero puede convertirse en un dolor difuso y pues abarcar todo el abdomen. Pero bueno, puede comenzar en el hipogastrio. Va a ser un dolor cólico, puede ser un dolor punzante también. Y pues va a haber, bueno, también va a ser un dolor episódico. Se puede presentar se puede exacerbar con diferentes factores o puede aliviarse con las evacuaciones. Hay, bueno, en la bibliografía se menciona que los factores que exacerban este dolor pues pueden ser el estrés principalmente y los alimentos, como ya veíamos anteriormente en la fisiopato. Pero también se mencionan fármacos como los antihistamínicos, los AINES, antibióticos, antidepresivos, etc. Y bueno, estos pacientes también se van a presentar con distensión abdominal, pueden presentar también meteorismo y tenesmo, y bueno, en menor frecuencia pueden presentar pirosis, náusea y vómito. Y aquí están los subtipos que más adelante va a mencionar mi compañero. El síndrome con estreñimiento, con diarrea o mixto. Lo va a explicar más a fondo mi compañero más adelante. Siguiente, por favor. Ok, pues tenemos aquí los datos de alarma. Los datos de alarma nos están orientando a que se trata más de una causa orgánica más que de un trastorno funcional, como este caso. Entonces, datos de alarma pueden ser la edad mayor a 50 años, cambio reciente en el hábito intestinal, sangrado intestinal, anemia, síntomas nocturnos, que nos estarían hablando de alguna neoplasia por ahí oculta, pérdida de peso, antecedentes de cáncer, bueno, antecedentes de los familiares de cáncer, masa abdominal palpable, linfadenopatías y pruebas positivas para sangre oculta en heces. Y bueno, esto lo vamos a volver a tocar en diagnóstico, pero es importante tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. Ok, pues estos pacientes también van a tener síntomas extradigestivos o no digestivos y alteraciones psicológicas, que bueno, son parte de los síntomas no digestivos. Y se menciona que principalmente van a presentar estos pacientes síndrome de fatiga crónica, cefalea y fibromialgia. Entonces, también es frecuente encontrar estos padecimientos en pacientes que padezcan síndrome de intestino irritable. Y ya con menor frecuencia, pues nicturia, polaquiuria, dispareunia y tenesmo, más que nada en mujeres, y dolor pélvico crónico, que también se puede confundir con dolores menstruales en las mujeres. Y pues ya con mucha menor frecuencia, artrosis de la articulación temporomandibular. Entonces también es importante buscar todas estas cuadros en estos pacientes, o si se nos presenta un paciente con fibromialgia, interrogarlo para ver si no tiene este síndrome. Y bueno, alteraciones psicológicas, depresión, ansiedad o hipocondría.
Entonces, por esto, en el momento de la anamnesis, del diagnóstico, es importante preguntarle e investigar sobre problemas psicológicos, maltrato físico y abuso sexual. Y bueno, por eso es importante, pues sí, abordar integralmente al paciente y pues vamos a ver qué parte del tratamiento pues va a ser la psicoterapia y sí, la psicoterapia. Y bueno, si es necesario, tenemos que canalizar al paciente con el psiquiatra. Siguiente, por favor. Bueno, pasando al diagnóstico, el diagnóstico se fundamenta con los criterios de Roma 4, aunado a la exclusión de patología orgánica, que ya, bueno, ahorita vamos a mencionar. Y bueno, en general, pues el diagnóstico se establece al cumplir los siguientes criterios. El primer criterio es que haya dolor abdominal recurrente, ya sea mayor o igual a un día por semana, en promedio, en los últimos 3 meses. Sin embargo, este síntoma bueno, estos síntomas deben haber comenzado al menos 6 meses antes del diagnóstico. El otro es el dolor asociado al menos con 2 de los siguientes 3 síntomas. Uno es el dolor relacionado con la defecación, sobre todo que haya mejoría después de la defecación, o bueno, con la defecación, un cambio en la frecuencia de la defecación y cambios en la forma de las evacuaciones. Y bueno, pues el paciente no debe de tener ninguno de los signos de alarma que ya mencionó Ulrich anteriormente, que son principalmente pues que que el paciente tenga edad avanzada mayor a 50 años, sin tamizaje obviamente de un cáncer de colon, que haya cambio en el hábito intestinal, que haya evidencia de sangrado intestinal, síntomas nocturnos, pérdida de peso no intencional y bueno, antecedentes familiares del cáncer de colon o de enfermedad inflamatoria, así como una masa abdominal palpable. Aquí, pues, obviamente hay que saber diferenciar entre, pues, la distensión abdominal y, pues, la sospecha de una masa o de una tumoración abdominal, ¿no? Y, bueno, que haya evidencia de anemia, pues, también es un signo de alarma y la prueba positiva para sangre oculta en heces, pues, también es importante. En cuanto a la exploración física, pues no va a haber datos específicos, ni siquiera el tacto rectal. El tacto rectal simplemente va a ser incómodo o molesto, pero no va a haber evidencia de anormalidades en las paredes intestinales. Entonces, como les decía, en general, pues el diagnóstico se va a establecer al cumplir los criterios de Roma 4 en pacientes sin datos de alarma. Sin embargo, pues también pueden solicitarse, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? No, a la siguiente, es que creo que está al revés. Ajá, bueno. Bueno. Se pueden solicitar biometría hemática, proteína C reactiva en suero y calprotectina fecal para descartar enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, se ha visto que la incidencia de enfermedad celíaca, esto bueno ya es como parte del diagnóstico diferencial, es mayor en pacientes con síntomas de tipo de síndrome de intestino irritable, por lo cual pues las guías de manejo de dicha enfermedad recomiendan realizar pues un tamizaje serológico en estos pacientes. Ahora sí te puedes regresar a la anterior. Bueno, en cuanto a los subtipos del síndrome de intestino irritable, de acuerdo al patrón predominante en las evacuaciones, vamos a utilizar una escala, que es la escala de Bristol. Para el síndrome de intestino irritable de predominio de constipación o de estreñimiento, vamos a tener que se presenten heces duras o con esíbalos en más del 25% de las evacuaciones normales. Y para el de predominio diarreico van a ser heces sueltas o acuosas en más del 25% de las evacuaciones anormales. Y el síndrome de intestino irritable mixto son heces duras o esíbalos en el 25% de las evacuaciones o diarreicas igual en más del 25% de las evacuaciones. Y bueno, la escala de Bristol va del 1 al 7, que va desde evacuaciones duras a evacuaciones acuosas completamente. Entonces, pues aquí incluso esta estadificación pues va a depender más de que el paciente pues de cómo describa también y de si es, pues no sé, que tengan la noción realmente del tipo de evacuaciones, ¿no?
o sea, puede ser diferente nuestra interpretación a la del paciente de acuerdo a cómo él vea sus evacuaciones, ¿no? Entonces, esto también va a influir mucho. Sin embargo, pues tenemos esta clasificación. Ahora sí, si quieres cambiarle a la siguiente. Bueno, y aquí en estudios de laboratorio y de gabinete, como les mencionaba, se pueden solicitar biometría hemática, la proteína C reactiva, la calprotectina fecal. Sin embargo, para pacientes que también cumplen con estos síntomas, se les solicita la colonoscopia y la rectosigmoidoscopia flexible y el colon por enema. Y bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, ya les había mencionado que principalmente es enfermedad celíaca y cáncer de colon. Sin embargo, también vamos a tener colitis microscópica, disinergia rectal y enfermedad inflamatoria intestinal. Y la siguiente. Ok, ya por último, para el tratamiento, pues este tratamiento es más que nada pues se le va a dar un manejo sintomático al paciente, porque realmente, como ya vimos, son bastantes factores los que influyen para esta patología. Entonces, pues lo que podemos hacer es más que nada tratar los síntomas del paciente. Y bueno, para esto va a ser importante considerar los factores, todos los factores que influyen, tanto ambientales, psicológicos, etcétera. Y con base en esto se va a hacer una modificación, se van a hacer modificaciones dietéticas y se le pueden dar fármacos, complementos de fibra y pues muy importante, la psicoterapia. Entonces, primero vamos a hablar del tratamiento farmacológico. En pantalla estamos viendo el tratamiento que se le puede dar a los pacientes con estreñimiento. Se le pueden dar principalmente laxantes, fibra y enemas y supositorios. Respecto a los laxantes, pues vamos a tener dos tipos, ¿no? Los estimulantes y los osmóticos. Se menciona que los mejores, los más efectivos, pues van a ser los laxantes osmóticos, específicamente el polietil en glicol. Y aunque también tenemos que tener mucho cuidado al usarlos porque pues va a haber, podemos llegar a lo contrario, ¿no? En lugar bueno, sí, podemos llegar a lo contrario. Podemos producirle una diarrea al paciente, entonces por eso es importante usarlos adecuadamente. También se menciona, bueno, hay otros fármacos, se menciona que son nuevos, pero bueno, no son tan nuevos. Por ejemplo, el tegaceros es es un agonista parcial del receptor de serotoninérgico 5-HT4 presente en el intestino y pues como tal va a ser útil para el estreñimiento y pues va a incrementar como efecto adverso, pues va a incrementar los episodios isquémicos. Entonces, por eso ya no es tan recomendable usar tegaceros, pero bueno, se los menciono para que lo conozcan. Lubiprostona también es otro fármaco relativamente nuevo y este es un agonista de canales de cloro. Y pues igual va a aumentar la secreción y la motilidad del intestino. Y pues es como una mejor opción respecto a laxantes. Ahora, la fibra, pues esto es también parte del manejo dietético. Se le puede mencionar al paciente que que coma granos enteros, frutos secos, semillas y verduras, pero más adelante en el manejo dietético vamos a ver cuáles son los alimentos que no puede consumir. Algunos de ellos son frutas con exceso de fructosa. Y bueno, eso es importante también tenerlo en cuenta. Complementos de fibra, se menciona que el plántago o bata es un buen complemento de fibra y pues va a ayudar de gran manera a los pacientes. Enemas y supositorios también se pueden usar, pero no son tan frecuentes. Se pueden usar los supositorios de glicerina y de enema, pues se pueden usar enemas de agua o aceite mineral. Pero pues como les menciono, pues no es muy frecuente que los pacientes utilicen que se les prescriban estos medicamentos, eh, estos enemas y supositorios. Siguiente, por favor. Ok. Ahora, si el paciente tiene un síndrome diarreico, un síndrome de intestino irritable con diarrea, pues lo que vamos a hacer es darle antidiarreicos, ¿no? Principalmente podemos darle loperamida, que sabemos que es un opioide y por lo tanto va a disminuir el tránsito intestinal para poder absorber adecuadamente los electrolitos y pues que las heces salgan con una buena consistencia, ¿no? También podemos darles clorhidrato de difenoxilato,
pero pues tampoco es muy frecuente. Lo mejor pues va a ser como la loperamida, y en caso de que el paciente tenga una mala absorción de sales biliares, pues podemos usar fijadores de sales biliares, como por ejemplo la colestiramina. Entonces esto también va a ayudar a que sus heces salgan más consistentes. Ahora, también se menciona en la bibliografía que podemos usar el alocetrón y el ondansetrón. Estos van a ser antagonistas del receptor serotoninérgico 5-HT3. Y pues, ¿qué más? Ah, sí, el alocetrón pues va a tener más efectos adversos porque pues aparte de causar estreñimiento pues va a causar colitis isquémica. Entonces pues sale contraproducente este tratamiento. Y aparte no está disponible en nuestro país, pero es importante también conocerlo. Y el ondansetrón pues es como la mejor opción. Sabemos que también se puede utilizar para como un antiemético, pero en la bibliografía se menciona que también puede ser efectivo para este cuadro, para el cuadro diarreico. Eso es respecto a la diarrea y el estreñimiento. Pero también podemos dar antiespasmódicos, como por ejemplo simeticona, mebeverina, bromuro de pinaverio, butiliricina, trimebutina. Y estos a los que les coloqué las dosis son los que tenemos disponibles en nuestro país. Y se menciona también que podemos podemos hacer uso de dos antiespasmódicos, por ejemplo, no sé, bromuro de pinaverio y trimebutina, o pinaverio con simeticona, o trimebutina con simeticona. Entonces, eso es jugar un poco con las presentaciones, bueno, con los fármacos, y hay presentaciones que ya traen el medicamento compuesto, trimebutina con simeticona. Entonces, va a ser efectivo también para los pacientes. Ahora, también es importante, bueno, podemos dar antidepresivos. Estos se dan en dosis menores por 3 a 4 semanas aproximadamente. Y podemos dar tanto antidepresivos tricíclicos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Ambos van a ser efectivos para el dolor, para tratar el dolor. Se menciona que los tricíclicos van a ser mejores para tratar el dolor y pues aparte van a ser efectivos para la depresión, ¿no? De los tricíclicos podemos usar desipramina, es el más efectivo o el más usado, y de los inhibidores de la recaptación de serotonina, pues podemos usar fluoxetina, paroxetina, etc. Y también podemos dar ansiolíticos, como las benzodiazepinas, por ejemplo. Y antibióticos, pues ya vimos también que tienen un papel importante en la flora bacteriana, ¿no? Podemos usar rifaximina, que es un antibiótico no absorbible, y pues este va a ser como el mejor, de 10 a 14 días aproximadamente. Siguiente, por favor. Ahora, ya que hablamos de todos los fármacos, ahora sí se manejan estos esquemas. Por ejemplo, para estreñimiento, podemos dar psyllium plantago o polietilenglicol, que son tanto fibra como laxantes, más bromuro de pinaverio con trimebutina, lo que les decía, ¿no? El antiespasmódico para el dolor. Ahora, para la diarrea podemos dar igual bromuro de pinaverio y trimebutina para el dolor, y podemos usar también loperamida o colestiramina, dependiendo el tipo de diarrea que haga el paciente. Y para un síndrome mixto, pues igual bromuro de pinaverio más trimebutina, más psyllium plantago si el paciente tiene estreñimiento, o loperamida si el paciente tiene diarrea. Entonces, también es importante estar evaluando constantemente al paciente para ver qué tal va, cómo va evolucionando. Siguiente, por favor. Ok, entonces en la GPC se menciona que primero que nada vamos a darle este tratamiento, ¿no? Si tiene estreñimiento, pues se da lo que ya mencioné, y se vuelve a evaluar al paciente de 4 a 6 semanas. Y si tiene una buena evolución, se continúa con el tratamiento, aproximadamente hasta 12 semanas. Ahora, si a las 4 a 6 semanas no tiene una buena evolución, ahora se agregan los antidepresivos. ¿Para qué? Pues para ayudar al intestino con el dolor, y pues sí, va a ayudar a mejorar los síntomas gastrointestinales. Siguiente, por favor. Y ahora el tratamiento no farmacológico, pues tenemos que se basa en un control dietético, ejercicio y psicoterapia. Control dietético, pues tenemos que restringir todos los FODMAPs, que son polioles fermentables, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, y estos pues son alimentos de cadena, son carbohidratos de cadenas cortas que no se van a absorber en intestino, y por lo tanto las bacterias que están presentes ahí pues los van a degradar.
Entonces esto va a producir distensión abdominal, flatulencias y todos los síntomas del paciente, ¿no? Bueno, van a contribuir a estos síntomas, entonces tenemos que restringir todos estos alimentos. También restringir café, alcohol, grasas, refrescos. Y también es importante mencionar al paciente en los horarios de comidas, ¿no? Tiene que comer a la misma hora, no tiene que pasar mucho tiempo sin alimento, y al momento de estar comiendo, pues comer de una forma lenta, no tiene que atascarse. Por eso es que tiene que comer a sus horas, para que al momento de comer, pues no se atasque. Suficientes líquidos. Bueno, ya lo mencioné. Líquidos restringidos que no tengan cafeína, no refrescos, no jugos. Y el ejercicio recomendable de 3 a 5 veces por semana. Entonces, ese es el manejo no farmacológico, y la psicoterapia también es importante. Bueno, dice el doctor que para que no se llene. Sí, también es importante que coma tranquilo, que no coma rápido, porque ya vimos que pues también si comes tranquilo vas a poder comer menos, le das tiempo a la grelina para que se active, etcétera, ¿no? Y bueno, la psicoterapia, más que nada, pues para que trate esta parte de las emociones. Y si es necesario, pues bueno, lo mandamos al psicólogo, y si es necesario, pues con el psiquiatra también. Y bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, esta es una tablita de la GPC, donde se enlistan los alimentos FODMAPs de bajo y moderado contenido como aquí dice, bajo y moderado contenido en FODMAPs. Son todas estas frutas, verduras, productos lácteos, granos de cereales, etcétera. O sea, son un buen de cosas que el paciente va a tener que restringir o comer en menor medida. Siguiente, por favor. Ya después de ustedes lo checan. Y esta otra tablita son aquellos alimentos que tienen alto contenido en FODMAPs. Entonces, pues todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Si consideramos necesario hacerlo, pues es mejor mandarlo al nutriólogo, ¿no? Ya que le comente su situación el paciente al nutriólogo, y pues el nutriólogo le va a dar una dieta adecuada. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda respecto a este síndrome, o no sé si quiere agregar algo, doctor. Sí, claro, pero antes, si tienen dudas o preguntas, antes de hacer algún comentario mío. Doctor, yo tengo dos preguntas, bueno, tres. Sí, Una órale. es, ¿cuántas defecaciones son anormales? O sea, en cuanto a la cantidad. Esa es una. Dos, entonces el paciente tiene que venir con antecedente del cuadro clínico mínimo 6 meses para poder pensar en este síndrome. Y tres, de todo lo que ya vimos, entonces, como cuál es el manejo inicial. O sea, primero le doy un antiespasmódico, por ejemplo, y no sé, o sea, como que me perdí un poquito en el tratamiento. Ok, sí, muy bien. No hay un número establecido de evacuaciones como tal. Acuérdense desde que hemos por ahí mencionado la diarrea, lo que para ti pueden ser 3 evacuaciones al día, para un paciente, para otro paciente evacúa 3 veces a la semana, pero es el hábito intestinal de cada paciente. Por eso es que este síndrome ha sido tan inespecífico, tan subjetivo, como les decía al inicio. No hay un número como tal de evacuaciones. Así decir, ya tuve hoy 3 evacuaciones al día, pues puede ser que hayan sido de consistencia normal. No es un dato indicativo de esta patología el número de las evacuaciones, ni tampoco está establecido como tal para el diagnóstico. Eso es en cuanto al número de evacuaciones. El síndrome, el tiempo que me preguntaba, sí, son los criterios de Roma. Actualmente se tenía establecido 3 meses como límite. O sea, el paciente tendría que tener más de 3 meses con los síntomas para poderlo integrar ya como diagnóstico de síndrome de intestino irritable. 3 meses. Y la última, me preguntaste, era el tratamiento. En cuanto al tratamiento, es muy sintomático. Depende de lo que tenga el paciente, como por aquí lo mencionaban en la ponencia, pues si el paciente tiene estreñimiento, pues le vamos a dar medicamentos para el estreñimiento. Este trastorno eh, es muy subjetivo, como les decía. Si el paciente llega a tener diarrea, pues le vamos a dar antidiarreicos y no al revés, ¿no? Y aún así sigue siendo muy subjetivo. Hay pacientes que nos llegan a referir, doctor, en la mañana tengo diarrea y en la noche estoy estreñido.
Y entonces ahí sí, justamente tu pregunta, ¿no? Y entonces, ¿qué le damos? En la mañana te tomas para la diarrea y en la noche te tomas para el estreñimiento, ¿no? Que prácticamente es lo contrario. Entonces, ¿qué procede aquí? Me llamaba ahorita un poquito la atención lo que decían. Normalmente, en cuanto al tratamiento de los analgésicos, normalmente el paciente con síndrome de intestino irritable no tiene eh, dolor. O sea, no es un dato característico del síndrome de intestino irritable. Los datos típicos son diarrea, estreñimiento, pues, que nosotros lo englobamos como cambios en el hábito intestinal,